Vamos a ver una forma de cuantificación utilizada en química analítica para justamente dividir, como les dije en un principio, esa química analítica cualitativa de la cuantitativa. Esta nos permite cuantificar un analito por medio de pesadas. Quiere decir que la técnica o el método se va a llevar a cabo en distintas etapas de esa técnica para que su etapa final sea una pesada para poder cuantificar el analito que estoy buscando. Las técnicas gravimétricas se clasifican de acuerdo a la separación de ese analito que se va a llevar a cabo en gravimetrías por precipitación, que son las más utilizadas y es la que vamos a explicar a continuación, métodos por volatilización o desprendimiento, métodos gravimétricos de electroanálisis, y existen otros métodos específicos que, dependiendo del analito, es la técnica gravimétrica a trabajar. Los requisitos para la gravimetría o para aplicar técnicas gravimétricas son un proceso de separación completo, quiere decir que el analito tiene que estar absolutamente, ya sea como la forma que la quiero obtener o alguna forma especial relacionada con el analito que estoy buscando, que estequiométricamente pueda correlacionarla y pueda obtener el resultado. Por ejemplo, yo no voy a obtener hierro como tal si fuera una gravimetría de hierro, pero sí voy a obtener óxido férrico en la pesada. Y como tiene óxido férrico y el hierro tienen ese ion común, estequiométricamente puedo correlacionarlas y obtener el resultado de cuantificación. El otro requisito es que la sustancia pesada debe tener una composición definida y constante. Una vez terminado toda la técnica, no puede haber ninguna sustancia que se volatilice, que se pierda durante el proceso de la técnica o de la aplicación de la técnica gravimétrica, y tiene que en la pesada final permanecer constante así como se obtuvo luego de aplicar toda la técnica. Y se debe basar justamente en una reacción química capaz de dar un producto poco soluble o casi insoluble, lo más puro posible, para poder pesarlo en la forma como se obtuvo luego de aplicar la técnica. El comienzo de una técnica gravimétrica, vamos a explicar especialmente la de precipitación, es justamente obtener el precipitado. Yo tengo la disolución con el analito que voy a cuantificar y voy a agregarle un reactivo que me permita precipitar este analito. Por ejemplo, yo quiero determinar cloruro y le voy a agregar, por ejemplo, un reactivo precipitante, nitrato de plata, para obtener como precipitado el cloruro de plata. Este sería uno de los ejemplos. Cuando yo obtengo ese precipitado, puedo obtener de dos formas el precipitado. Depende del analito que estoy buscando. Un precipitado coloidal, que es como el que se forma acá en la figura, donde el tamaño es de las partículas en micrómetros, muy pequeñas, se sedimentan o no sedimentan, sino siempre están en precipitación o en suspensión. Al cabo de unos minutos pueden llegar a sedimentar en el fondo del recipiente, y los filtros o la forma de filtrar no tienen que ser papeles de filtro de poros demasiado gruesos o demasiado fino, depende de el coloide o de la partícula coloidal que se forme, porque si es muy grueso puede infiltrarse por entre medio de los poros del filtro, y si es muy fino ese papel de filtro puede llegar a taponarlos, que no permite la filtración. Los precipitados cristalinos, los tamaños del precipitado son mucho más grandes, son en tamaño de milímetros, sedimentan con facilidad porque son pesados y pueden filtrarse con gran variedad de poros de filtro, de tamaños de poros de filtro para poder trabajarlos. Los precipitados coloidales no se dejan en digestión, que es lo que se llama con el líquido precipitante durante un tiempo para obtener mayor precipitado, mientras que los cristalinos sí se dejan en digestión, es decir,
en reposo con el líquido precipitante o la solución precipitante para obtener cristales más grandes, y van a empezar a aglomerarse esos cristales para obtener cristales de mayor tamaño para facilitar en definitiva la filtración de estos cristales. La nucleación es la formación de las partículas diminutas del precipitado a partir de la agrumación de los iones, es decir, la primera parte de esa precipitación. Empiezan a formarse esos núcleos y a esos núcleos se van adhiriendo distintos compuestos o los distintos compuestos del ion que estoy trabajando o del analito que quiero investigar, aumentando el tamaño de las partículas. Esto sería un ejemplo de las partículas muy pequeñas, y esta es una aglomeración de esos núcleos, obteniendo partículas más grandes, que en definitiva esto es lo que me conviene para no saturar el poro en el papel de filtro o, como en este caso, no perder muestra por infiltración a partir del papel de filtro. Entonces, una vez formado el núcleo de ese precipitado, empiezan a adherirse en las paredes los otros iones o compuestos también del mismo analito que voy a identificar para aumentar el tamaño de esa partícula precipitada. Esto sería la coagulación o aglomeración inicial de un precipitado, y en definitiva esto es lo que va a formar esa aglomeración y la coagulación para obtener un precipitado de mayor tamaño. Luego se procede a la filtración, quiere decir la separación de la solución precipitante de ese precipitado que se formó, que tiene o contiene el analito que voy a cuantificar. Esta filtración puede ser de dos maneras, por por gravedad o por succión. Nosotros vamos a expresar o a hablar de la filtración por gravedad. Se usan palperes de filtro de uso cuantitativo, quiere decir que no deja cenizas una vez que se calcinen, y los poros son de distinto tamaño, depende del tamaño del precipitado, ya sea coloidal o cristalino que se esté obteniendo. Ese papel de filtro se coloca en un embudo de gravimetría cuyo vástago es largo, y como es por gravedad, ese vástago hace la acción de la gravedad que forme un embudo con una columna de agua y succiona o hace la vez de succionador al líquido que se está filtrando. De esta forma es más fácil para poder filtrar ese precipitado. Una vez que se forma el precipitado, como vemos acá, un precipitado gelatinoso o coloidal de hidróxido férrico, esto es lo que hay que filtrar, y dentro de este precipitado vamos a obtener, en este caso el analito va a ser el hierro. Vamos a filtrar o lavar por gravedad. El lavado, una vez que ya filtré, empiezo a lavar para sacar de esa nucleación o de esas partículas que han quedado adheridas al precipitado aquellos iones que no sean los que necesito cuantificar. Entonces lo vamos a trabajar como impureza. Para sacar esos iones que son impurezas, se lava ese precipitado con un electrolito que no sea agua, porque disuelve los precipitados. Siempre se busca un electrolito especial, según la técnica que estemos trabajando, dirá el líquido de lavado que vamos a utilizar. Se hacen lavados sucesivos, muchos lavados con pequeñas cantidades de solución de lavado, y de esa forma yo puedo extraer la mayor cantidad de impurezas que están contenidas. Una vez que yo me aseguro que ya no tiene ninguna impureza, lo que voy a hacer es sacar ese agua que está ocluida en el precipitado y lo voy a secar. La primera parte del secado se produce con mechero y tela de amianto. Se va a colocar ese precipitado en un crisol, que es como una cápsula de porcelana, para poder resistir altas temperaturas, y el secado se hace primero a 250 grados, es decir, temperatura de llama, y luego se lleva calcinado o cenizas, donde se va a encontrar finalmente la composición más estable del analito que estoy buscando en una mufla. Este es el crisol
donde va a contener el papel de filtro y el precipitado. Esta es la tela de amianto para empezar a secar, y luego que se empieza a secar se pasa a un triángulo de pipa al crisol para terminar de secar y de sacar todo el agua que está ocluida, transformando todo ese papel en unas cenizas oscuras, y posteriormente se pasa a una mufla donde es un horno refractario que lleva a más de 1000 grados centígrados, obteniendo cenizas blancas. Cuando se obtienen las cenizas blancas en la mufla hay que enfriarlo y se lleva a un desecador para que no vuelva a absorber la humedad y se estabilice en forma paulatina el tiempo a temperatura ambiente para bajar la temperatura. Una vez que se baja la temperatura, se pesa en una balanza analítica hasta la cuarta cifra decimal. Luego se realizan los cálculos. Veamos un ejemplo de algún cálculo que se va a obtener a partir de una gravimetría. Por ejemplo, se pesa una muestra de 0,4 gramos que contiene cloruros. Realizada la técnica gravimétrica, se obtiene un precipitado de cloruro de plata que se pesa y es de 0,25 gramos. Esto es lo que se pesa en la cápsula o en el cristalizador. Calcular el tanto por ciento de cloro en la muestra. Voy a sacar, como ya está explicado en la teoría, el factor gravimétrico, que es el cociente entre lo buscado y lo pesado. Yo tengo que buscar cloruro o cloro y he pesado el precipitado de cloruro de plata. Entonces, lo primero que hago es calcular el factor gravimétrico. Vuelvo a decirles, está explicado en la teoría, en la parte escrita del PDF, cómo se calcula el factor gravimétrico. Entonces, la masa atómica de cloruro dividido la masa molecular, la masa molar del cloruro de plata me da un factor gravimétrico que es adimensional, 0,2477. Luego lo tengo que relacionar con la cantidad que pesé de esas cenizas. Entonces, el factor gravimétrico por lo pesado en esas cenizas me da 0,06 gramos, 0,0619 gramos de cloruros o de cloro que están presentes en la muestra. Pero en realidad eso está contenido en 0,4 gramos de la muestra y yo tengo que expresarlo en 100 gramos. Entonces, en 0,4 gramos de la muestra pesada yo voy a tener 0,0619 gramos de cloro. En 100 gramos obtendré 15,48 gramos de cloro. Esto se obtiene y es el resultado de la expresión gravimétrica de un analito de cloruro obtenido por pesada o de cloro obtenido por pesada utilizando el factor gravimétrico. Otra forma de calcularlo es relacionar el factor gravimétrico que está expresado acá por lo obtenido en la pesada de las cenizas. Y a su vez, este factor gravimétrico multiplicado por la pesada, dividido lo que yo pesé originalmente de esta muestra, multiplicado por 100, me va a dar el mismo resultado que sacado con regla de 3, 15,46 gramos.